con Manuel Morales. Manuel Morales escribió 3 libros, y claro, justo ayer recordaba eso, 3 libros. Uno de los libros titula Narcovínculos, Estado Narco, ¿no? Narcovínculos, y el otro titula Estado Narco, Cártel Chapare. Y después hay otro que titula Coca más cocaína. Entonces me llamó la atención, ¿no? Que esto, ¿por qué habrá escrito Manuel en su momento? ¿Qué es lo que ya sabía? Porque este hecho, Juan Carlos, involucra, no te olvides que Maximiliano Dávila fue jefe de la Fuerza Antidroga durante la gestión de de Evo Morales, cuando era presidente. Así que vamos a hablar si hay algunas pistas que tiene Manuel y nos dirá por qué escribió estos libros. Manuel, bienvenido, te saluda Andrés Gómez. Hola Andrés, hola Juan Carlos, agradecido, ¿no?, por estar en el programa. Y claro, cuando uno ve estas cosas y hace un poco de memoria, y bueno, yo he tenido el privilegio de sistematizar, ¿no?, mucha de esta información. Claro, realmente me da ganas de vomitar, Andrés, ¿no? Porque vamos a mostrarles rápidamente autoridades, jueces. O sea, realmente este tema del narcotráfico es escandaloso, pero lo que a mí más me indigna es la actitud de las autoridades y también un poco una crítica a la sociedad, ¿no? Estamos viendo en nuestras narices todo lo que pasa y medio que somos inactivos frente a este problema, ¿no? Tengo una presentación, no sé si la puedo compartir para que vayamos viendo rápidamente, ¿no? Sabiendo que el tiempo de los medios es corto. Manuel, antes de hacer la presentación, por favor, un breve contexto de lo que vas a presentar. ¿Qué es lo que vas a presentar? ¿Son evidencias? ¿Qué son? Sí. Tú sabes que hay fuentes abiertas, ¿no?, que son los medios de comunicación. Gracias a ellos y al esfuerzo de miles de periodistas, es que tenemos una memoria, los bolivianos. Lo único que necesitamos es activarla. Entonces les voy a presentar una serie de casos donde yo soy bien claro, ¿no? Yo hablo de que hay un estado narco en Bolivia, les voy a explicar por qué, pero también hablo de que el MAS está coludido con el tema del narcotráfico. Bueno, en redes todo el mundo habla de eso, pero es importante señalar de manera muy rápida algunos casos emblemáticos. Por eso voy a compartir. Y seguramente ustedes, conforme vayan viendo las imágenes, ahí ya van a aparecer, vamos a poder ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Fíjense, vamos a empezar con esta imagen que viene a continuación, donde está Pablo Ramos Lima, ¿no? Una persona vinculada al narcotráfico. Y fíjense, ahí está Carlos Romero. Pero ¿por qué la fotografía? Es un matrimonio, él está de padrino. Y luego vamos a ver que Pablo Ramos Lima participa de la campaña electoral de 2014. Es más, dirigentes del MAS lo postulan como candidato en Warnes, ¿no?, el 2014. Y este personaje vinculado al narcotráfico fue sentenciado, ¿no?, a 10 años de cárcel. Y yo le denomino un hiperpolítico, porque ahí en las fotografías que ustedes pueden ver, se van a dar cuenta que Ramos Lima no es pues un candidato marginal del MAS, ¿no? Ahí tenemos una foto con el vicepresidente, tenemos otra foto con el presidente. Entonces podemos ver que el MAS no solo está infiltrado, ¿no?, sino que yo creo que desde el MAS se ha venido promoviendo este modelo en base al tema del narcotráfico. Si ustedes piensan que las cosas van hasta ahí, se van a quedar equivocados. Pablo Ramos Lima fungió como presidente de un club de fútbol, Real América, de la asociación, ¿no?, cruceña, y resulta que, de acuerdo a informaciones periodísticas, en México, el cartel Jalisco Nueva Generación, ustedes se imaginan qué es el cartel Jalisco, ¿no?, un cartel de narcos con miles de muertos, armados, todo eso, señala que había hecho una legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia poniendo plata en esta empresa de fútbol. Pero resulta que tenemos otra empresa de fútbol, ¿no?, donde
Ahí tenemos a un exalcalde, Mario Cronenbol, que el año 2011, siendo alcalde, fue detenido en Palmasola, pero resulta que además fueron detenidos varios de sus colaboradores. Este es un personaje que siempre anda sonriendo, y ustedes dirán, pero esto ya sabíamos, esto ya pasó, ¿no? Pero no es tan sencillo el tema, ¿no? Porque también fungía o fue un dirigente de fútbol, ustedes se acuerdan del equipo Sport Boys, y a su renuncia asumió Carlos Romero, ¿no? Y se lo acusa a este señor de haber cambiado un cheque de una señora, pero esto era un cheque de un narcotraficante. Y ahora van a entender un poquito por qué las cosas para Cronenbol se le complican, pero cómo desde la justicia, desde el gobierno, desde el Estado plurinacional, se ha hecho toda una operación de limpieza de este alcalde, ¿no? Entonces se lo acusaba de haber cobrado un cheque de $100,000, fíjense, ¿no? Emitido por una señora, Claudia Liliana Rodríguez, que lo tenía como un documento de un préstamo. El que firma el cheque, bueno, o el dueño del cheque es John Wilson Díaz Vélez, ¿no? Un narco colombiano que luego cayó preso en el Paraguay con un cargamento de cocaína. Pero aquí viene lo interesante. Este señor John Wilson Díaz Vélez cae intentando llevando a Barcelona en un jet 944 kilos de cocaína boliviana, porque esas son las investigaciones que se hacen en el Paraguay. Pero resulta que este señor Wilson Díaz Vélez, vinculado al señor Cronenbol, incluso en las pesquisas que hizo la policía, en una hacienda, los peones, los trabajadores de la hacienda dieron un testimonio, porque Cronenbol dijo que no lo conocía a Díaz Vélez, dieron un testimonio en el cual señalaron que el señor Cronenbol asistía a la hacienda de este señor Díaz y que fueron a comer churrasco varias veces. ¿Y por qué este tema es relevante, no? Porque luego el presidente actual, a través de su mayoría que tienen en el Parlamento, nombran a Cronenbol embajador en el Paraguay. Nada menos que en el Paraguay a una persona con vínculos con el narcotráfico, que evidentemente se ha salvado el 2011 de una sentencia, pero que luego posteriormente ni la policía, ni el Ministerio Público, ni menos los jueces han investigado las relaciones, y mucho menos, y eso es susceptible, ¿por qué lo nombran embajador en el Paraguay? Posteriormente Cronenbol, ustedes saben, que dejó de manera deshonrosa para el país el cargo de embajador por hacer un meme en TikTok. Y bueno, no vamos a hablar de ese tema, denigrando a los paraguayos y a la cultura guaraní. Entonces, ustedes dirán, bueno, Cronenbol ya un alcalde. No, mentira, no es un alcalde. Tenemos el caso de Yesid Luin, que fue alcalde del MAS en Calamarca, y que lo encuentran llevando en su movilidad 2.8 kilos de cocaína, y él declara, muy suelto de cuerpo, que la oposición le había plantado esa droga en su movilidad. El hecho se remonta a 2011, pero resulta que aquí viene otro de los entramados, ¿no? Que no solamente es que el MAS, ex autoridades electas, sino que la justicia, cómo opera la justicia. Y les cuento que el juez de partido y sentencia de Sica de la provincia de Roma de La Paz, ¿no? El señor Luis Adolfo Argani, ¿no? Decide restituir a este señor que le ha encontrado con droga en su movilidad como alcalde, y dan cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional para que sea restituido porque se le había violado sus derechos al momento de ser detenido con droga, y es detenido en una tranca de la ciudad de La Paz. Entonces, hay más, la lista es un poquito más grande. Acá tenemos al señor Germán Gutiérrez, alcalde de una localidad muy poco conocida que se llama Chacarilla. Incluso si ustedes buscan en la provincia de Villarroel, si ustedes buscan la fotografía de Germán Gutiérrez García, prácticamente es imposible encontrarla en redes sociales. Esta es una captura de pantalla de una televisión.
Y bueno, resulta que este señor ha ejercido el cargo de alcalde teniendo una sentencia ejecutoriada por narcotráfico. Entonces aquí un poquito las cosas se van complicando para el MAS, se va complicando para el gobierno, pero todas estas cosas han ido pasando, como les decía, en nuestras narices. ¿Y por qué hablamos de los jueces, no? Porque es importante los datos que han salido, y ahí tenemos a dos jueces, Darwin Vargas y Juan José Paniagua, cada uno de ellos involucrados en temas vinculados al narcotráfico. En el caso de Darwin Vargas, él se quiso excusar y señalar que no tenía ningún vínculo con un narco que estaban hablando ustedes, el señor Montenegro. Pero resulta que este juez, Darwin Vargas, está casado con Joyce Choqueribe. Y esta señora, ahí la vemos en una fotografía, ha ido a posar y ha hecho una serie de spots en la casa de Montenegro, en una de las casas de Montenegro, y esas fotografías, esas filmaciones le han servido para postularse en la campaña de elección de magistrados como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de Santa Cruz. Cuando salió la noticia, entonces el señor Darwin Vargas se le cayeron todos sus argumentos de que no tenía ninguna relación con Montenegro. Pero fíjense, su esposa, y cuando le preguntan a su esposa qué hacía en la casa de Montenegro, ella dijo que no conocía a Montenegro, que era una casa donde había ido de una amiga, ¿no? Para justificarse. Habíamos hablado de Juan José Paniagua, ahí lo tienen, al lado del coronel Medina, ¿no? Y si bien esta foto puede decir muy poco, porque un juez al lado de un comandante de la policía, lo evidente es que Juan José Paniagua, ¿no?, admitió que tenía una deuda con una persona que era capísimo en diseño de ambientes, en remodelaciones, ¿no? Y que esta persona, que era un albañil, un remodelador de casas, un albañil, el señor Montenegro, le había prestado de manera muy generosa 350,000 bolivianos. Es decir, y bueno, y este señor es tan sinvergüenza, este juez, que incluso ha anotado ese préstamo en su declaración jurada en la Contraloría. Es decir, un juez se presta plata de un connotado narcotraficante y dice que sí, que era un albañil, un remodelador. O sea, grave realmente el tema de la justicia. Pero ahí no queda. Resulta que el señor Montenegro, además tenía una relación entrañable con el señor Juan Osvaldo Valencia. Y resulta que cuando allanan las casas de Montenegro, en una de las casas encuentran que esta era propiedad de un juez del Tribunal Constitucional Plurinacional, un expresidente del Tribunal Constitucional, que le compró una vivienda a un narco montenegro que la había comprado el año 2016 y la registra el 2018. Ustedes dirán, ¿casualidad? ¿Coincidencias? Yo pienso que estas cosas deberían haberse investigado de manera mucho más profunda, pero ahí está, ¿no? Tal vez son casos aislados, dispersos. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación como sistematizadores, como investigadores, de poder hacer las relaciones. Resulta que este señor... Manuel, permíteme un segundito antes de continuar. Es muchísima información y le estás explicando bien en este contexto y en los relacionamientos. Pero mi pregunta antes es decir, hasta aquí, Manuel, nos estás hablando de relacionamientos, de vínculos poco investigados que no solamente están relacionados con esto último que es coyuntural de lo que estamos hablando, policía, altos mandos de la policía, sino también política, justicia. Es decir, de acuerdo a lo que nos has explicado en estos minutos, el narcotráfico en Bolivia está metido en todo. Absolutamente, Juan Carlos. O sea, porque si tenemos la idea de que solo es un tema de policías y narcos, realmente estamos ahí equivocados. Acá tenemos, no sé si, me gustaría hacerlo rapidito entonces esta parte que es más dinámica, pero fíjate cómo el CEGIF otorga cédulas de identidad a narcos, una la antigua y una la moderna. Resulta que son dos narcotraficantes brasileros, el factor común, ambos ajusticiados en las calles en Santa Cruz y ambos considerados como los mayores narcotraficantes del estado de Goiás
de la hermana República del Brasil. Ahí están las otras caras, las vamos a pasar rapidito. Romer Gutiérrez, ¿no? Este es uno de los más fotogénicos, ¿no? Asesor del MAS. Ahí está vestido con su chaqueta de la Embajada de Venezuela, no sé, tendrá un traje en el cumpleaños de Evo Morales, junto a Carlos Romero, acá condecorándolo, un narcotraficante condecorándolo a Evo Morales. Aquí en una reunión en el Parlamento donde está recibiendo o están dando una serie de reconocimientos a diputados. Acá tenemos a Marilyn Castedo y finalmente hay un montón de otras cosas, los clanes Lima Lobo, una serie de fotografías de Juan Ramón Quintana, etcétera, etcétera, que lo vamos a sintetizar. Y quiero pasar, para terminar esta parte y tal vez que podamos hacer el diálogo, es si todas estas cosas se sabía. ¿Qué pasa con el Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál es la relación final? ¿Por qué el Ministerio Público no investiga todos estos indicios? ¿Por qué nos relaciona? ¿Por qué los mantiene aislados? Y hemos encontrado también que en el caso de Lanchipa, la hija del fiscal, ¿no? Varia Lanchipa Ramírez, es una persona que ha trabajado, no sé si lo seguirá haciendo, en la sala cuarta del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Gonzalo Hurtado, y a la fecha no fue convocado por el Ministerio Público por sus presuntos nexos con el acusado por el delito de narcotráfico, Pedro Montenegro. Y resulta que la hija, y ustedes lo saben, bueno, por lo menos esto se difundió, Vania Lanchipa Ramírez, en su declaración a la Contraloría tiene un capital de más de 4 millones de bolivianos, a su haber, una jovencita que trabaja con magistrados, hija de Lanchipa. Y todo esto nos llama pues poderosamente la atención y nos muestra que es todo un entramado. Entonces, si me preguntas, el MAS está vinculado, yo te puedo, con estas fotografías y otras, y además con toda la evidencia de todos estos casos, decir que lastimosamente sí, ¿no? Ellos viven de esta actividad, promueven esta actividad, y luego hay otros temas más de los que podemos hablar. Manuel, ¿y involucran estos casos o está involucrado el jefe del MAS y expresidente Evo Morales con el narcotráfico? Por supuesto, claro, por supuesto. Lo que pasa es que en redes se hacen muchas especulaciones, ¿no? Pero nosotros tenemos toda la información de, por ejemplo, cómo aproximadamente el 97% de la producción de hoja de coca de el Chapare no ingresa al mercado legal de Sacaba. Pregunta, ¿no? Y el Evo Morales tiene que respondernos, junto a Loza y todos los dirigentes del Chapare. Tienen que demostrar que la hoja de coca que ellos producen ingresa al mercado legal de Sacaba. Si no lo hacen, significa que van a los centros de acopio y rescate de la hoja de coca dentro del Chapare, donde se paga un precio mucho más alto que el de Sacaba. Y todos estos centros de rescate de la hoja de coca, ¿no? Dentro del Chapare, desvían de manera contundente la hoja de coca para fines vinculados al narcotráfico. O sea, yo te puedo demostrar con eso, y Evo Morales tendría que mostrarnos sus papeletas, sus documentos, sus recibos, desde el año 2006, en el que él subió como presidente, que su actividad es legal y que vende su hoja de coca al mercado legal de Sacaba. Con eso te estoy dando un dato, que es proveedor de materia prima para una actividad ilícita, y que en nuestro país el Ministerio Público, la justicia, debería haber aperturado una investigación con este tema. Manuel, por el otro lado, dale Juan Carlos. Te decía, en el caso, tú has manejado bastante información con hechos de hace bastantes años, están plasmados en las publicaciones, en los libros que has realizado, con toda esta información. Pero en el caso último, en este del que se está hablando hoy por hoy, que no es tan nuevo porque ya el nombre de Maximiliano Dávila y su relacionamiento con el narcotráfico ya viene de hace algunos meses, incluso años atrás. ¿Qué te llama la atención del caso en específico de Maximiliano Dávila? Mira, lo que me llama la atención no es solo la fiesta de cumpleaños que le hace a Evo Morales. Lo que me llama la atención es que este señor Rojas, que ha sido detenido en Colombia, ha hecho algo inusual desde mi punto de vista.
y es intentar volver a meter droga boliviana por la vía Colombia, Centroamérica, Estados Unidos. Eso me parece lo inusual. Lo mismo que hizo el general Sanabria cuando intentó hacer unos negocios para llevar cocaína por la vía del norte y que le hacen un trabajo de inteligencia las autoridades chilenas, ¿no? Eso me parece lo inusual, lo poco común, porque el grueso del narcotráfico está yendo hacia el Brasil, va hacia el Beni y del Beni es sacado hacia el Paraguay y hacia el Brasil. Eso me parece lo poco usual. Y en ese contexto de haber hecho algo poco usual, me parece que la DEA, ¿no? Tiene todos los mecanismos a nivel internacional y global para poder detectar un hecho absolutamente irregular, que haya bolivianos que estén intentando llevar o hayan llevado cocaína hacia el norte, ¿no? Eso me parece lo inusual y por eso mismo es que la DEA está haciendo una presión a nivel internacional al gobierno para la detención del ciudadano Dávila. Y yo creo que además son las contradicciones al interior del MAS que están precipitando a esta situación. Yo creo que además la información que se va a ventilar en los juicios en Estados Unidos, porque el señor Dávila tarde o temprano va a ser extraditado a Estados Unidos, van a ver la presión ahora de Estados Unidos en este caso, con su extradición yo creo que se van a empezar a aclarar mucho mejor los datos que vinculan a altas autoridades del gobierno del MAS con el tema del narcotráfico. Bueno, Manuel, para acabar esta conversación, acaban de escribirme a las redes sociales, al WhatsApp, y me preguntan dónde podemos encontrar los libros de Manuel Morales. Sí, este es el libro sobre los narcovínculos. Directamente búsquenme a través del Facebook. Todo el mundo conoce que estoy en el Facebook. Para no estar dando muchas vueltas, pongan Manuel Morales Álvarez y van a tener un contacto directo conmigo y les vamos a poder vender el libro que está a 50 bolivianos y los otros materiales también. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Manuel. No va a ser el primer contacto porque creo que este tema va a estar ahora en la agenda permanente en la agenda pública. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo desde Radio Compañera. A ustedes, muchas gracias.